veremos a un Jesús haciendo milagros, sacando demonios, y los discípulos que iban caminando con él iban ajenos a lo que iban haciendo Jesús. No, por supuesto que no. Ellos iban caminando con Jesús y cuando Jesús hacía algo, ellos se admiraban. Cuando Jesús sacaba demonios, ellos decían, pero ¿quién es este hombre? Cuando Jesús hacía todo lo que hacía, porque antes de Jesús solo podían hacerlo los profetas. Pero nunca nadie en la magnitud que lo hizo nuestro Señor Jesús. Y dice, para ir entrando en este contexto, dice que en aquel día Jesús calma la tempestad. Dice en el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y el que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado? Maestro, vamos a perecer, vamos a morir. Y levantándose Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué les dije este contexto? Porque los discípulos caminaban con Jesús, veían lo que hacían Jesús y aún así tenían miedo. Hay algo muy claro que había aquí. Dice que Jesús le estaban siguiendo. Dice que había mucha gente que, ¿qué hizo Jesús? Vamos a la barca. Primero que hizo, despidió a muchas personas. Jesús estaba predicando y muchas personas estaban siguiéndole. Pero hay muchas veces que por seguir a muchas personas se nos olvida a quién seguimos. Dice que estos discípulos, cuando iban del otro lado, dice que Jesús le decía, tenía algo claro. Jesús despedía a la multitud y dio una orden. Vámonos al otro lado. Terminamos aquí. Vámonos al otro lado. Y cuando se iban al otro lado, estaba la barca sola. Iban solo los discípulos con Jesús. Según que dice la palabra, aparte de esa barca, iban otras barcas. ¿Por qué habían otras barcas? Porque Jesús lo que va a hacer contigo y lo que hace conmigo, siempre lo va a hacer en presencia de otros para que vean cuán poderoso es Él. Esos testigos que estaban ahí, era necesario que estuvieran, porque si no, es fácil engañar a una persona y decir, no, es que nosotros entre los discípulos nos pusimos de acuerdo y Jesús le dijo al mar, no, pero Jesús lo hizo en presencia de otros para que pudieran ver cuánto poder hay en Él. Lo primero que tenemos que tener claro, ¿estamos dispuestos a subirnos en esa barca? Porque nos subimos en la barca no cuando las cosas van bien, no cuando las cosas van mal. Uno se sube en la barca cuando hay una orden de Jesús. Y Dios en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros, ¿te atreves a subir en la barca donde yo voy a estar? Porque los discípulos decían, ay, sí, Señor, pero ¿no ves que perecemos? No solo
Dice que cuando Jesús te manda a hacer algo, desafortunadamente, no es que todo va a ir bien de la noche a la mañana. Porque se supone que Jesús, Dios mismo iba en la barca. ¿Por qué se levanta tempestad? ¿Por qué se levantan los vientos? Y nos damos cuenta, solo en este versículo, que cuando llega un problema, nunca llega solo. Se levantó el viento y después dice, y se levantó las aguas. ¿No les ha pasado que cuando llega un problema, al momento, oye, vamos, otro problema más? Y cuando empezamos a resolver, oye, otro problema más. Porque nunca viene solo. Yo no sé qué, los problemas, yo creo que ellos entre sí conversan y dicen, vamos a atacar. No lo dejemos que puedan echar para adelante. Porque normalmente cuando Dios te da una orden de hacer algo, el enemigo se tiene que levantar contra ti. Cuando Dios te dice, hija mía, hijo mío, predica la palabra, lleva la buena nueva de salvación. ¿Creen que el enemigo se pone contento? Cuando hay una guerra, hoy mismo hay guerra en el mundo, hay guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Creen que cuando tiran una bomba van a sacar al bueno o todos caen justo por pecadores? Cuando hay una guerra, Satanás va directamente contra los hijos de Dios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y cuando tú y yo tenemos una decisión de seguir a Jesús, tomamos la decisión y seguimos su mandamiento, se levanta tempestad. Vienen problemas a nuestra vida, pero dice la palabra de Dios que aunque haya tempestad, siempre vamos a salir aerosos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, es una promesa. La palabra dice que todos vamos a tener aflicciones, pero también dice, pero confía, porque yo he vencido el mundo. Dice el Señor, no importa por lo que pueda estar pasando, hay una tempestad, se va a calmar y estás en la misma barca de Jesús. Habían otras barcas que fueron los testigos, pero había una barca donde no iba a pasar absolutamente nada. Y era la barca donde estaba Jesús. En esta mañana te quiero decir, Jesús está en tu misma barca. Tenemos la plena certeza de que todo lo que estamos haciendo, que estamos caminando en la orden de Jesús, Jesús está en la misma barca que nosotros. Nos enseña que tenemos que tener claro una cosa. Esa barca nunca se iba a hundir. ¿Por qué? Porque venía con una orden del Supremo. Y aunque pases necesidades, aunque pases calamidades, aunque pases de todo, si sabes quién te dio la orden, vas a salir victorioso. Dice la palabra cuando nos enseña, dice, y él estaba durmiendo en la barca. ¿Cuántas veces estamos pasando por problemas y le decimos, Señor, ¿dónde estás? Ahora estoy haciendo las cosas correctas. Ya me estoy levantando a las 4:30 para ver a Kelvin a las 5 de la mañana orar. Ya estoy orando 4 horas, ya estoy ayudando, estoy diezmando. ¿Y por qué las cosas no me están saliendo bien? Y muchas veces parece que el Señor está durmiendo. Muchas veces haciendo las cosas correctas nos va mal y no vemos la intervención de Dios en el momento que nosotros queremos. Como dije anteriormente, los discípulos ya habían visto milagros, ya habían visto cómo sacaban los demonios, los discípulos habían visto todo lo que podía hacer Jesús y aún así se atemorizaron. ¿Por qué? Porque cuando llega un problema de enfermedad, que el médico te dice, aquí llegaste, da miedo.
Cuando llega el banco y te dice, hasta aquí llegaste, te voy a embarcar la casa. Da miedo. Y parece que el Señor no está respondiendo. Pero déjame decirte algo. Es más seguro ir en una barca donde el Señor esté durmiendo que ir en el medio de un Titanic sin que Dios esté. Porque esa barca, aún quede una esquinita afuera, si Jesús está ahí, nos vamos a salvar. Porque está la protección divina. Porque está la protección de aquel que no pierde. Jesús no pierde. Y si tú y yo creemos en ese Jesús, por supuesto que no vamos a perder. Y dice que todos decían, Señor, pero levántate, ¿no ves que perecemos? Y Jesús se estresó, se alteró. Estoy seguro que se estiró poquito a poquito. Y todo, Señor, pero tranquilos, yo voy en la barca. Porque nosotros sabemos estresarnos con los problemas. ¿Por qué? Porque lo queremos resolver todo nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para resolver algo que se nos va de las manos? Despertaron al maestro y el maestro dice, que le digo al agua, cállate. Y al viento, enmudece. ¿Qué pasó con todo discípulo? En vez de ponerse contento, dice que temieron con gran temor. Como diciendo, oye, esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo que él ponga la mano en un codo y que se levante. Esto no es esto ya estábamos hablando de la naturaleza. Nosotros los seres humanos tenemos en nuestra cabeza distintos tipos de milagros. En estos días llegó un muchacho a la casa que se fue de aquí a Chile y gracias a un problema conoció del Señor y dice que llegó con un problema en el páncreas y dice que llegó a Chile sin tener seguro, sin tener absolutamente nada, que le dijeron que la única forma que lo podían atender era desde que pisara el hospital para adentro, que la mujer se hiciera cargo de todo, desde una gasa, todo, absolutamente todo. Tuvieron que intervenirlo, $10,000 le costó la operación. Y justo cuando me estaba contando él el testimonio, llegó otro amigo mío que no conoce de Dios. Y justo en la parte que me dice, Arnis, y cuando vamos a pagar, decía, no, usted no tiene ninguna deuda acá. Y llegó el otro amigo que no conocía a Dios y decía, espérate. No, yo sé que Dios sana a las personas de cáncer, yo sé, pero que Dios pague dinero. ¿Y por qué no puede evadir? No, porque no es lo mismo. Y se ponía a pelear conmigo porque decía, no, yo sí he visto. Y le dije, Lerin, pero ¿qué es más difícil? Que una persona lo envíen para su casa ya con cáncer terminal y Dios ponga su mano y lo sane, que desaparezcan $10,000. No, pero no puede ser porque yo sí sé que Dios sana, yo sé que Dios puede, pero ¿cómo? No, alguien apareció y pagó. Y le decía al muchacho, ¿pero quién pagó? Alguien decía. El muchacho decía, no, ahí no decía absolutamente que nadie pagó la deuda, solo que ya no estaba. Y muchas personas, y así mismo nos pasa a nosotros. Y los discípulos que estaban con él, sí, ya Señor, tú pusiste la mano en el codo se le enderezó el pie, tú pusiste la mano en los que estaban endemoniados, pero decirle al mar, ya esto es otro nivel. Y en vez de alegrarse porque ya estaban salvos, porque ya se acabó la tempestad, tuvieron miedo. Hay muchas veces que Dios nos salva de una manera en la que no podemos imaginar. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba el Naamán? Que decía, no, yo voy a ver a Eliseo,
yo quiero que él diga, llego al liceo y cuando le dice, mira, báñate 3 veces en el Jordán. ¿Para qué? Si los mejores ríos están en Egipto. ¿Cómo? No, es que yo pensé que tú me ibas a poner la mano y que del cielo iba a bajar un rayo y que me ibas a sanar. Porque muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente cómo queremos que Dios haga el milagro. Pero dice Dios que sus planes no son los nuestros, ni sus pensamientos son los nuestros. Que tenemos que aferrarnos a su voluntad. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. No importa por lo que puedas estar pasando hoy. No importa si tienes miedo. No importa si se ha levantado gran tempestad contra ti. No importa si los vientos hayan llevado a las aguas. Y no es solo un problema que tienes. Quiero decirte en esta mañana, si Dios se monta en la barca, es el único lugar seguro en todo el mar. No importa por lo que puedas estar pasando en este preciso momento, Dios está contigo. Dios no va a permitir que esa barca se hunda, porque Él está en la barca. Si Dios está conmigo, dice la Biblia, ¿quién contra mí? Tenemos que entender de que Dios nos dice que es mejor confiar en Él que confiar en el mundo. En el versículo 40 les digo, ¿por qué estáis amedrentados? Iglesia, Centro Cristiano Familiar, ¿por qué estáis amedrentados? Toda tu vida está en las manos de Dios. Todos tus problemas están en las manos de Dios. La palabra nos dice que nosotros somos barro y que Él es el alfarero. El barro por sí solo no vale nada. Inclusive al barro le echas agua y huele hasta feo, porque se vuelve lodo. Pero en las manos del Señor, en las manos del alfarero, ese barro que nadie daba un centavo, se convierte en algo precioso que llega a valer mucho. ¿Por qué estáis amedrentados? La Biblia nos enseña que es mejor confiar en el Señor. No pongas todo tu empeño en resolver algo que se te va de las manos. Yo no sé a quién el Señor le está hablando esta mañana, pero yo sé que el Señor está hablando a mi vida. Porque muchas veces me preocupo por lo que no puedo resolver. Muchas veces estoy, a veces hasta estresado. Necesito. Y el Señor dice, tranquilo. ¿Quién te dio la orden de que caminaras con fe? Porque para nosotros, no sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí en lo personal, me ha tratado de llegar dinero fácil. Facilito. Haciendo lo incorrecto, facilito. Pero prefiero 1000 veces quedarme con poco y que Dios se sienta orgulloso de mí, que tenerlo fácil y que Dios me pueda desechar. Aunque estés amedrentado, trata de no airarte. Y si te airas, no peques. Porque estos discípulos, yo estoy seguro que no le dijeron, Jesús, levántate. Para nada. Ellos le gritaron, Señor, ¿no ves que perecemos? Porque cuando hay miedo, hay desesperación, no tomamos las decisiones correctas. No actuamos en paz. No actuamos en calma. Viene por la gritería. Señor, ayúdanos. Perecemos. Y el Señor se levanta, enmudece y le dice, es increíble. Hombres de poca fe. ¿Cómo cree que se va a hundir el barco si yo estoy durmiendo en el barco? Y muchas veces nos pasa lo mismo.
somos hombres y mujeres de poca fe. Porque cuando la circunstancia se nos va de las manos, estamos adaptados a tenerlo todo bajo control. Cuando ya no tenemos ese control sobre las cosas, Señor, mira que perecemos. Pero cuando Dios permite que pase algo en tu vida y en mi vida, es para que eso mismo te des cuenta que no tenemos el control de nada, pero que nada se va bajo el bendito control de Jesús. Todo está bajo el control de nuestro Señor. Si hoy estás pasando por problemas de enfermedad, Dios tiene el control. Si hoy estás pasando por problemas de deuda, Dios tiene el control. Si de hoy estás pasando por problemas en tu matrimonio, Dios tiene el control. Si no consigues trabajo, Dios tiene el control. Y cuando Dios tiene el control, en su tiempo vendrá la bonanza. Esta preocupación se va a ir de una vez y por todas. Ese problema se va a ir de una vez y por todas porque Jesús está en esa barca. Ahora, lo único que tenemos que tener claro es saber si estamos en la misma barca que el Señor Jesús. Porque si tú tienes la plena certeza y la seguridad de que Jesús está ahí, aunque se te vaya la fe, dice que Él no te culpa porque se te vaya la fe. Él le dijo, hombre de poca fe, pero no a ninguno. Le dijo, no, ya no van a ser salvos. Él sabe que todos nosotros, los hombres, tenemos altas y bajas. Nosotros, todos los que estamos acá, juntos unimos nuestra fe y no llegamos a la 3/4 parte de la fe que tenía Moisés. Y aún así, Moisés le faltó la fe. Aún así, Moisés hizo lo que quiso cuando no le correspondía. A Moisés le costó la entrada a la tierra prometida, pero no le costó la salvación. Por eso te quiero decir en esta mañana, no importa si no estás teniendo fe, la fe se cultiva. ¿Cómo se cultiva? Orando. ¿Cómo se cultiva? Leyendo. ¿Cómo se cultiva? Ayunando. Porque para que Dios esté con cada uno de nosotros en cada momento difícil de nuestra vida, es necesario que Él nos conozca y que nosotros le conozcamos a Él. ¿Cómo le conocemos a Dios? Hablándole. ¿Cómo Él nos conoce? Hablándole. Es tan fácil arrodillarse y decir, Señor, me falta fe. Señor, no sé cómo resolver este problema. Las dudas me están llenando. Ya no sé cómo hacerlo de la manera correcta. Pablo también decía, yo siempre termino haciendo lo que digo que no voy a hacer. Porque mientras que estemos en este cuerpo, siempre vamos a hacer lo incorrecto. Un cuerpo, y por eso la palabra nos dice que estuvimos viendo en esta semana Corintios, que vamos a llegar a un cuerpo glorificado. Le invito, iglesia, a que tengan la plena certeza y la seguridad de que Dios se va a montar donde ustedes lo inviten. Que si acatamos las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, por mucha tormenta que haya, por mucho problema que venga a nuestra vida, vamos a salir de ahí. Vamos a salir de ahí porque Él está con nosotros. Y quiero invitarles en esta mañana a que puedan levantarse de sus asientos para orar, para que Dios tome el control de su vida y no tengan absolutamente miedo en nada. No temáis, dice el Señor, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú a través de tu palabra nos has dicho, Señor, que si tú das una orden y nosotros la seguimos, no importa lo que se levante, no importa, bendito Dios, por lo que tengamos que pasar, vamos a ser más que victoriosos, porque tú estás con nosotros. Te pido, Señor, por cada una de las personas que se hicieron cita a este lugar, que tú la bendigas, que tú le guardes de todo mal, que tú le levantes, que tú le prosperes,
Que tú le bendigas, Señor, así mismo como prospera su alma, que sean prosperados en todo. Que seas tú guiándole por senda de justicia, que lo libres de todo mal, que lo libres de toda condición que el enemigo quiera poner en su contra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En esta mañana, bendito Dios, Señor, te pedimos por toda tu iglesia, por hombres, por mujeres, por niños que se han dado cita en este lugar para escuchar tu palabra, esa palabra que da vida, esa palabra, Señor, que renueva, que transforma, que cambia nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Te damos las gracias, Señor, porque aún hayan tempestad, aún se levante viento. Señor, cuando tú digas, cálmate, viento, así será. No importa por lo que pase, Señor. Yo tengo la plena certeza de que tú estás conmigo. Y si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién puede estar en contra? Te agradecemos, Señor, y ponemos en tus manos este domingo y todos los domingos de nuestra vida. Que seas tú, Señor, bendiciendo, que seas tú guardando nuestra salida, que seas tú guardando nuestra entrada. Que todo lugar donde llegue a pisar nuestros pies sea bendito. Ayúdanos, Señor, a caminar con fe. Líbranos de todo mal. Líbranos de toda trampa y maquinación del enemigo, que queda reprendido en el nombre de Jesús. Te agradecemos porque hoy es un día de victoria. Hoy es un día de bendición, Señor, y lo declaramos para Centro Cristiano Familiar y para todo aquel cristiano que se encuentre en un lugar del mundo diferente. Que seas tú con cada uno de nosotros, y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y tu pueblo te dice amén y amén. Que el Señor les bendiga.